Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. 8:23 y cambiamos de tema. Vamos a hablar acerca de la salud, y es que el IES declaró en emergencia subhospitales durante 60 días. El objetivo de la medida es agilizar la compra de medicinas, medicamentos y dispositivos médicos para superar esta escasez que sufren los hospitales de esta institución. El 14 de julio, el IES declaró en emergencia a los hospitales de la Dirección del Seguro General de Salud Individual y Familiar y a los que conforman el Seguro Social Campesino, donde se ha evidenciado y varios medios de comunicación han sacado notas testimoniales respecto a la escasez que existe en el desabastecimiento. Y a través de una resolución, las autoridades determinaron que la emergencia servirá para compra centralizada de medicinas a través de la Dirección del Seguro Social Campesino, sin que se especifique el tipo y la cantidad de medicamentos que se requerirán, mientras que la compra de dispositivos la realizará cada hospital previo a una autorización de necesidades. Según el documento, la emergencia estará vigente por 60 días entre el 14 de julio y el 14 de septiembre. Finalizada esta emergencia, las autoridades de cada hospital deberán enviar las órdenes de compra a la Dirección del Seguro Social Campesino para verificar su legalidad. La declaratoria de esta emergencia del IES llegó 27 días después de que el presidente Lasso haya declarado en emergencia a todo el sistema público de salud. Y recientemente el IES tuvo un problema con su call center, donde la gente no podía agendar sus citas, y de hecho tuvo que pagar más de $3 millones para solucionar este problema con los call center. Para analizar todo ello hemos invitado a don Mauricio Espinel, exdirector nacional del IES. Gracias, Mauricio, por estar con nosotros. Bienvenido. Y bueno, ¿cuál es su diagnóstico de la situación que está afrontando el IES y qué opciones ve con la emergencia declarada por 60 días? ¿Se podrá solucionar esos problemas? Le escuchamos, Mauricio. Gracias y bienvenido por estar con nosotros. Hola, buenos días. Muchas gracias por tu amable invitación y un saludo afectuoso a toda tu amplia audiencia. Como tú mencionas, pues los salubristas, al igual que los médicos, en el proceso de toma de decisiones, hacemos un diagnóstico. Y el diagnóstico tiene que basarse en datos, en información, en estadísticas, ¿no? Y esto se llama, pues, toma de decisiones en base a información. Y justo estaba revisando los fascículos que cuando nosotros estuvimos en la administración dejamos ya desarrollados, y que cualquier ciudadano, tú puedes entrar, ¿no?, al vínculo en donde están los fascículos de gestión de cada una de las unidades de la red IES, ¿no? Y tú vas a ver que en las curvas, por ejemplo, de abastecimiento, ese proceso de desabastecimiento tomó más de un año. Cuando nosotros tuvimos en la gestión, la meta era nunca bajar de 85%. Llegó al punto en que en muchas ciudades, digamos la Tacunga, era un tema de primera plana. Hospital de la Tacunga en 88% de abastecimiento. Y había alarma por aquello, ¿no? La comunidad daba seguimiento a esos indicadores. Y por supuesto, los tomadores de decisiones, cuando había estos momentos, enseguida incidíamos sobre la gestión de esa unidad, porque hay que recordar que en la red IES cada unidad es autónoma, ¿no? Y por ello tienen todo el equipo necesario para procesar, para gestionar todo lo que ellos requieren para su gestión, ¿no? No es que es centralizado en la Dirección de Salud. La Dirección de Salud lo que hace es dar acompañamiento a través de estas herramientas, ¿no?, de gestión de estos más de 500 indicadores que se siguen en todos los ámbitos: ejecución presupuestaria, rendimiento del personal, abastecimiento de insumos, de medicamentos. ¿Cuál es la situación actual, ¿no? Que se ve un pequeño reinicio y mejora, ¿no? Pero todavía no es suficiente. Para que un hospital opere, tiene que
contar con un nivel de abastecimiento de más del 80%, ¿no? Uh-huh. Y vemos que en los mejor de los casos, bueno, hay unidades que sí lo tienen, pero la mayoría no pasa del 50%, ¿no? Y así en muchos otros indicadores. Entonces, mi diagnóstico es que probablemente por los cambios continuos de autoridades, ¿no?, en todos los niveles, no hay esta cultura del seguimiento, cultura del diagnóstico y de la resolución de los problemas en el ámbito de la salud pública, en el ámbito de la gestión, ¿no? Hay que seguir los indicadores e ir tomando decisiones alrededor de él. El segundo elemento, tú colocas la emergencia. La emergencia es uno de los mecanismos a través de los cuales, ¿no?, yo puedo procesar mis necesidades. Pero está el catálogo electrónico, está la negociación directa con las empresas de medicamentos exclusivos, en el caso de medicamentos, ¿no? Está, entonces hay muchos mecanismos. Uno de ellos es la emergencia. De lo que yo revisé del documento, del informe para declarar emergencia, el informe se restringe al componente COVID, porque entiendo que los funcionarios tienen temor de colocar que es porque no hay medicamentos, porque la pregunta que viene enseguida es ¿y por qué no hay medicamentos? ¿Porque no han hecho el trabajo que corresponde? Entonces, ¿quién va a poner un informe en esa línea? No hemos hecho el trabajo que corresponde, por tanto no hay medicamentos, ¿no? Entonces, no hay justificación para la emergencia. Y las emergencias son muy claras en términos de la legalidad de cuándo hay cómo declararlas. Por ejemplo, la pandemia, ¿no? Una razón clara para declarar emergencia. Pero ¿quién va a declarar emergencia porque no hay medicamentos, porque no se hizo el trabajo que corresponde? Entonces, veo difícil que se pueda aplicar en el marco de la legalidad, ¿no?, este tema de comprar medicamentos cuando el marco que han puesto es la pandemia y el COVID, y por tanto aquellos recursos que se requieren para solucionar el COVID, ¿no? Pero sin embargo, como te decía, pues hay una serie de herramientas. Lastimosamente, la estructura burocrática para el tema compra, es decir, este componente específico, yo he mencionado el tema de gestión, que es mucho más amplio, ¿no? Pero el tema específico de dotación de insumos, medicamentos, ¿no?, tiene que ver con el proceso que está establecido en el Ecuador, ¿no?, para poder hacer compras. Yo soy parte de un colectivo que se denomina la Mesa de Estudios en Seguridad Social, ¿no? Y ahí debatimos mucho sobre una serie de los aspectos relacionados con la seguridad social, no solo del IES, sino de toda la red de seguridad social. Y en este componente de la crisis de fármacos, una de las preguntas que nos hacemos es, ¿en dónde está la autonomía del IES? ¿Sí? Entonces, resulta que hay que seguir todo ese proceso burocrático planteado por el gobierno ecuatoriano, ¿no? Son más de 55 pasos y cada vez van aumentando más. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene que pasar un proceso de compra por al menos 55 escritorios. Y por eso ese proceso, en el mejor de los casos, toma al menos 3 meses, 3 meses y medio, 4 meses y de ahí para adelante, ¿no? Entonces, con tal estructura burocrática complicada que supone que quiere controlar que no haya corrupción, controlar que las cosas se hagan bien, lo que se hace es dilatar el proceso. Pero sin embargo hemos visto que no se controla la corrupción a través de, ¿no?, complicar el proceso burocrático. Entonces se hace fundamental descomplicar, deshacer todo ese proceso, ¿no?, para que sea más ágil y más visible, ¿no?, y que se pueda ver, que la ciudadanía, los medios de comunicación puedan ver rápidamente cómo está el proceso en 5, en máximo 10 pasitos, no 55 o más. Entonces, esta es una complicación terrible, grave. Luego está todo el componente de el ARSA, que supone, se preocupa por la calidad de los medicamentos, claro, y de los insumos.
Yo sí me pregunto, ¿será que realmente estamos recibiendo productos de calidad? Porque cuando uno ve que el precio baja y baja demasiado, y esto nos lo han dicho algunos productores de medicamentos, nosotros no podemos competir cuando los precios ya son muy bajos, porque lo que se está pagando por una pastilla 0,06, ¿no?, centavos, ¿no?, ya no alcanza ni para el blister de aluminio, ¿no? Entonces, ¿qué hay atrás de eso? Puede haber una complicación de calidad, de la calidad del medicamento, o otras redes mafiosas que están interviniendo en el sector de la salud, ¿no? Entonces, mira tú cómo este tema de la crisis de medicamentos ha tenido una larga evolución, ¿no?, de al menos un año, ¿no? Y estamos en este momento queriendo resolverla en días, ¿no? Yo haría como sugerencia que, si se están haciendo todos estos procesos, se debería asegurar que la disponibilidad de medicamentos e insumos debería ser después de estos procesos al menos 3 años. Es decir, tener, ¿no?, las compras para resolver, para no volver a tener este caos, ¿no?, esta situación compleja, ¿no?, que finalmente le golpea a la gente más necesitada. Interesante ese diagnóstico, amigos. Son las 8:34. Estamos dialogando con el doctor Mauricio Espinel, exdirector nacional del IES, sobre la situación que está afrontando el IES. Ha declarado en emergencia a sus hospitales. Son 60 días de esta emergencia. Y bueno, durante esta declaratoria de emergencia se ha conocido que, por ejemplo, las unidades médicas del área rural, que es donde es la situación más crítica, ha faltado hasta el 84% de las medicinas. Y eso, como dice, podría tomar no 60 días, sino mucho tiempo más en resolver, porque también el aparataje burocrático es complejo. Y allí hay un componente que usted también lo ha mencionado, don Mauricio, y es el tema de la corrupción. Cómo luchar contra la corrupción cuando existe esta emergencia, cuando hay la necesidad de abastecer de medicinas, de dispositivos médicos a los hospitales, pero ¿cómo controlar que no se den situaciones de corrupción? Ahí creo que tiene el IES un reto muy grande. Mira, el expresidente del IES, el señor Cepeda, cuando salió dijo que, en alguna entrevista, que más de un año no se había comprado medicamentos y la falta venía desde antes en los centros de salud. Son más de 650 centros del seguro campesino, ¿no? Imagínate qué red más importante, ¿no?, que está directamente dando la atención, ¿no?, a los afiliados, entre comillas, afiliados del sector campesino, ¿no?, incluyendo el sector indígena. Si eso hubiera estado funcionando, probablemente no hubiéramos tenido que vivir esos 18 días de pánico en el país, ¿no? Claro. Pero parece que también estuvieron comprometidos, ¿no?, por todos los problemas que mencioné anteriormente, que se resumen en la palabra falta de gestión, ¿sí? Al respecto de la corrupción, tú me pides una varita mágica, una fórmula que haga clic, ¿no?, y que todo sea transparente, que todo sea honrado. Es complicado porque, por un lado, está el tema de la cultura de gestión que tiene nuestra gente, ¿no? Yo soy un cultor del deporte, del vóley, y ahí hablamos de los amarres, ¿no?, que se conversan entre los jugadores, ¿no?, para perder o ganar un partido. Está este componente de la cultura. Está el componente de la incapacidad o falta de capacidad por falta de formación o falta de experiencia de los responsables de los procesos, ¿no? Está, ya dije hace un momento, el problema de la complicación que tienen los procesos, con muchos pasos, con la participación de mucha gente. Y en mi gestión me pasó muchas veces, ¿no?, que llega a un escritorio y la persona me regresaba, ¿no?, de nuevo al paso 1, del paso 50, diciéndome, mire, no me gusta el margen en el que usted ha puesto, cámbiale el margen 2 milímetros más,
no me gusta subrayado, póngale negrillas, ¿no? Y de esa manera quieren justificar, ¿no?, su participación, su sueldo, ¿no?, el estar ahí en ese sillón. Y entonces eso implica que hay que volver a iniciar el proceso, tanto en proyectos como en compras. Entonces, ese es un problema gravísimo que tiene nuestro sistema, tanto del IES como del resto de instituciones, ¿no? Y finalmente, y muy importante, no menos que importante que los otros, es el componente de participación. Claro. Si hubiese observatorios de cada una de las unidades en los municipios, etcétera, es decir, si habría una participación intensa, comprometida de la comunidad, probablemente lograríamos restringir mucho la corrupción. Hay que recordar que en el país tuvimos, antes de la década que ya sabemos, tuvimos un gran desarrollo de lo que son los comités, los consejos, tanto nacional como cantonal de salud, ¿no? Los consejos cantonales de salud, los consejos parroquiales de salud, ¿no?, que estaban en la toma de decisiones del nivel local, que estaban viendo qué se compraba, cómo se compraba y por qué no había tal o cual cuestión. Nosotros implementamos en el IES, ¿no?, el día de la reunión del gerente con la comunidad. Les obligamos a los gerentes de las unidades, ¿no?, a tomarse un café con dirigentes locales, para que ellos le cuestionen directamente, para que ellos le digan sus preocupaciones, para que ellos tengan contacto directo con la comunidad. Eso no existe al momento, hay una gran separación, un abismo entre, ¿no?, la gente y los que toman decisiones. Yo creo que si vamos trabajando en todos estos ámbitos, vamos a mejorar la gestión de nuestras unidades de salud y dar respuestas a los ciudadanos. Claro. Bueno, interesante diagnóstico que se resume, Mauricio, a la falta de gestión. Veamos si estos 60 días resuelven en algo esta situación de desabastecimiento preocupante en los hospitales del IES, sobre todo en el área rural. Gracias a Mauricio Espinel, exdirector nacional del IES. Con todo el alma, yo quisiera que así sea, que lo que tú dices, ¿no?, realmente se dé. Yo en el momento soy director del INDOT, trasplantes. El día de ayer tuvimos 2 donantes, 2 vidas salvadas. Pero esto depende, nosotros no somos los actores fundamentales, nosotros coordinamos, ¿no?, comunicamos, hacemos las normativas, la regulación. Pero si los hospitales no tienen guantes, no tienen gasas o no tienen los medicamentos para evitar el rechazo de los órganos, nuestro trabajo se ve frustrado. Entonces, es fundamental para nosotros que funcione la red, ¿no?, que funcionen las unidades, que den respuestas en este nivel local, ¿no?, y nacional, para que estos órganos que nosotros logramos, ¿no?, conseguir, ¿no?, lastimosamente muchas veces de accidentes, que esto, que el otro, pero qué lindo que es sentir que una vida se salva, ¿no?, gracias al trabajo que hacemos, ¿no? Entonces yo les invito al IES especialmente a mejorar sus problemas. Mira, ayer me llama el gerente de la Clínica San Francisco de Guayaquil, en donde se hacen trasplantes de hígado, y me dice: Mauricio, ayúdeme, ¿no? No me pagan en el IES, hemos hecho 19 trasplantes de hígado y me han pagado 1. Wow. 1. Voy a suspender mi servicio, voy a suspender el seguimiento de estos trasplantados. No podemos más. Imagínate lo grave que eso es, ¿no? Y tanto esfuerzo para lograr un trasplante de hígado, que una persona tenga una vida nueva, perdido por falta de gestión.